Ok, en esta ocasión voy a hablar acerca del sensor MAP o sensor de presión absoluta del múltiple de admisión de Honda. Y como podemos ver en este caso, el sensor está justamente aquí, ubicado a la entrada de lo que es el múltiple de admisión. Y me estoy refiriendo al sensor de 3 cables, que es este que tenemos aquí. Entonces en este video vamos a ver para qué sirve el sensor, cuáles son sus fallas principales. Vamos a ver también cómo monitorear su buen funcionamiento. Vamos a ver sus alimentaciones y las fallas principales que ocasiona cuando falla, cuando está dañado o cuando tiene un mal funcionamiento. Entonces lo que va a hacer este sensor a grandes rasgos es reportar a la computadora las condiciones que hay dentro del múltiple de admisión, ya sea presión o vacío. Entonces estas condiciones de presión y vacío, el sensor va a convertir estas condiciones en una señal eléctrica y la va a estar reportando directamente a la computadora. Como sabemos, el múltiple de admisión es esta zona intermedia entre lo que es la entrada de aire, que es aquí donde está el filtro de aire, el ducto principal de aire, la mariposa de aceleración, después llegamos al múltiple de admisión y finalmente de aquí el aire va a pasar a los cilindros. Entonces a grandes rasgos es lo que va a estar haciendo el sensor MAP, reportando en todo momento las diferentes condiciones a las que está trabajando el motor, y esta información es bastante importante para la computadora, ya que esta información es utilizada por el sistema para calcular lo que es la entrega de combustible a través de los inyectores y también para calcular lo que es el tiempo de encendido o la chispa. Entonces, antes de pasar a las señales y a las alimentaciones del sensor, vamos a hablar de lo que son las fallas principales o los síntomas que provoca este sensor cuando está dañado o está funcionando de manera incorrecta. Generalmente lo primero que pasa cuando este sensor falla es que vamos a tener la luz del check engine y generalmente vamos a tener códigos de sensor MAP, ya sea señal fuera de rango, señal alta, señal baja o sensor MAP mal funcionamiento. Son los códigos que vamos a tener generalmente. Otras veces también nos puede ocasionar códigos de mezcla rica o mezcla pobre. Por ejemplo, cuando los datos que arroja el sensor están muy alejados o son contradictorios a los valores correctos. Entonces, usualmente vamos a tener códigos de falla y la luz del check engine. Y hablando de los síntomas que podemos tener en el auto, pueden ser diferentes síntomas. Los más comunes son alto consumo de combustible, lo que es el humo negro por el escape, olor a gasolina cruda, por ejemplo. Esto generalmente se provoca cuando el sensor reporta datos incorrectos a la computadora, entonces hay un desajuste en lo que es la optimización de combustible o la mezcla aire-combustible. Otro síntoma que podemos tener es la marcha mínima inestable, marcha mínima errática. También podemos tener el síntoma de la falta de potencia también, y esto puede venir acompañado por códigos de mezclas pobres o lecturas en los sensores de oxígeno de mezcla pobre, y precisamente va de acuerdo con lo mismo, desajustes en la mezcla aire-combustible por datos incorrectos del sensor. Y otro de los síntomas también muy comunes que va de la mano con la marcha mínima inestable es la mala sensación de manejo, autos que muchas veces se van jaloneando o muchas veces se siente como si tuvieran fallas de encendido, y todo esto también va de la mano con lo mismo. Se puede generar por desajustes en la mezcla de combustible provocado por mal funcionamiento o señales incorrectas del sensor MAP. Para probar este sensor vamos a revisar primero las alimentaciones. Tenemos que tener una corriente de 5 voltios de la computadora, una tierra y el cable de señal. Vamos a empezar revisando los 5 voltios. Entonces vamos a ocupar el multímetro, vamos a poner la punta negra del multímetro en el negativo de batería. La punta negra del multímetro al negativo de batería. Vamos a poner el multímetro en voltaje directo. Justamente es este símbolo de voltaje directo. Y con la punta roja vamos a revisar la alimentación. Tenemos que ver 5 voltios. Como se puede ver, ahí tenemos los 5 voltios que vienen directamente de la computadora. Entonces nos movemos de pin y nos vamos al pin de tierra o al cable de tierra, que en este caso va a ser el verde con blanco, que es el otro que está aquí. Va a ser justamente este. Para revisar la tierra tenemos diferentes maneras de revisar la tierra. Una es poniendo una de las puntas del multímetro en el positivo de batería, y con la otra vamos a revisar la tierra. Tenemos que ver los 12 voltios aquí, si la tierra es buena. Como se puede ver, tenemos voltaje de batería, casi 12 voltios. No sé si lo mencioné, pero para hacer estas pruebas tenemos que tener la llave del switch en on. Entonces así podemos revisar la tierra. La otra manera para revisar la tierra es con la lámpara de pruebas. La conectamos al positivo de batería directamente y con la lámpara de prueba revisamos, tocamos el clip, en este caso que está conectado directamente al cable de tierra o al pin de tierra,
Y si se ilumina la lámpara de pruebas, quiere decir que tenemos buena tierra. Entonces inicialmente lo que tenemos que ver, la tierra y los 5 voltios. Entonces a continuación vamos a revisar lo que es la señal, que va a ser el cable central. En este caso va a ser el verde con rojo. Entonces voy a poner mi pin justamente allí. Ahí está. Y para hacer las pruebas lo que vamos a hacer es que vamos a poner la punta negra del multímetro al negativo de batería. Y la punta roja la vamos a conectar directamente a ese cable por medio del clip. Y como se puede ver, aquí ya tenemos una lectura. En este caso es una lectura de 2.8 voltios. Ya empezamos a tener lectura ya que está la llave del switch en on y el sensor MAP está reportando la presión atmosférica. En este caso la está expresando en voltaje directamente a la computadora. Para saber los valores exactos tenemos que ver los manuales o la hoja de diagnóstico específico de cada modelo, pero hablando así en general, lo que vamos a ver son lecturas de alrededor de 3 voltios con la llave del switch en on y el motor apagado. Y estas lecturas van a bajar cuando arranquemos el vehículo. A mayor presión, que es cuando tenemos la presión atmosférica, vamos a tener lecturas más altas, de alrededor de 3 voltios. Y a menor presión, que es cuando vamos a tener condiciones de evasión en múltiple de admisión, vamos a ver lecturas de voltaje más bajas, que van a ser alrededor de 1 voltio aproximadamente en marcha mínima. Es lo que vamos a estar viendo. Entonces ya tengo todo listo. Como se puede ver, tengo el multímetro conectado al cable de señal. Tengo también un manómetro de vacío o un vacuómetro conectado a esta manguera que, como se puede ver, está conectada directamente al múltiple de admisión. Esta manguera es la manguera que va conectada al booster de los frenos. Como se puede ver, esa manguera estaba conectada en este tubo, pasa por ahí y llega directamente hasta allá, hasta atrás, a donde está el booster de los frenos. Entonces de ahí me conecté para lo que es el manómetro de presión. Entonces vamos a estar monitoreando las lecturas aquí en pulgadas de mercurio para lo que es el vacío, y vamos a estar revisando también las variaciones en cuanto a voltaje aquí en el multímetro. Y bien, el auto ya está a la temperatura normal de funcionamiento. Como se puede ver, tenemos lecturas por encima de las 20 pulgadas de mercurio, y prácticamente estas son las lecturas que vamos a tener en general en marcha mínima a temperatura normal de funcionamiento, alrededor de las 20 pulgadas de mercurio, puede ser poco más, poco menos. Y en cuanto a voltaje vamos a tener alrededor también de 1 voltio. En este caso, como podemos ver, tenemos 0.9 voltios, lo cual es considerado normal. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a irnos dentro de la cabina del vehículo para revisar algunos datos interesantes con respecto al sensor MAP directamente en los datos en vivo del escáner. Pero antes de eso voy a acelerar el vehículo, y lo que tenemos que ver es que al momento que aceleramos el vehículo, las lecturas tienen que subir momentáneamente, ya que cuando aceleramos abrimos la mariposa de aceleración, dejamos entrar más aire al múltiple de admisión, lo cual debe provocar que las lecturas de vacío bajen y las lecturas en voltaje del sensor suban, ya que va a haber más presión momentáneamente cuando aceleramos el vehículo. Es lo que vamos a ver a continuación. Y bien, ya estamos aquí dentro de la cabina del auto. Ya conecté un escáner. En este caso es un escáner sencillo, no es un escáner avanzado. Simplemente tiene las funciones básicas: datos en vivo, códigos de falla, monitores de emisiones, lo básico. Entonces ya tengo aquí desplegados los datos en vivo básicos. Y en este punto ya está el auto a la temperatura normal de funcionamiento. Entonces aquí el dato interesante, o los detalles interesantes que vamos a ver son los siguientes. Como se puede ver, tengo seleccionado el valor del MAP, que está expresado en kilopascales. Como se puede ver, tenemos lecturas cercanas a los 30 kilopascales, lo cual es lo normal. Usualmente vamos a estar viendo lecturas alrededor de los 30 kilopascales con motor a temperatura normal de funcionamiento. A veces va a variar, va a ser un poco más o un poco menos dependiendo de las lecturas que tengamos de evasión en múltiple de admisión. Eso va a cambiar un poco entre los diferentes autos, pero más o menos es lo que tenemos que ver. Tenemos que ver alrededor de los 30 kilopascales. En este caso tenemos 27, 28, 26. Es normal, está dentro de los parámetros generales. Entonces lo que tenemos que ver aquí es, por ejemplo, que a mayor
presión vamos a tener mayor cantidad de kilopascales. Ahorita tenemos vacío, más que presión tenemos vacío, por eso tenemos lecturas bajas en kilopascales, pero si yo acelero momentáneamente vamos a ver que estas lecturas aumentan y vuelven a bajar. Por ejemplo, aquí voy a acelerar. Y como se puede ver, momentáneamente podemos llegar a ver lecturas de 50, de 40, de 60. Voy a volver a acelerar otra vez. Como se puede ver, un sensor que está en buen funcionamiento va a notar esos cambios o va a reportar esos cambios y los vamos a ver reflejados directamente aquí en los datos en vivo en lo que es el escáner. En el caso de este auto no tiene problemas con el sensor MAP, no tiene códigos de falla, estamos viendo los valores correctos que siempre los tenemos que tener presentes para poder detectar fallas más fácil. Entonces, otro dato importante que tenemos que revisar es, por ejemplo, si yo pongo la llave del switch en on con el motor apagado, entonces con la llave del switch en on y el motor apagado ya tengo que tener lecturas para lo que es el sensor MAP, y esas lecturas tienen que ser lecturas bastante altas, ya que en el múltiple de admisión tenemos condiciones de presión, en este caso la presión atmosférica, la presión ambiental, y usualmente vamos a ver lecturas altas como esta, por ejemplo, sobre los 98, 99 kilopascales, más o menos es lo que tenemos que ver. Y adicionalmente, este valor no tiene que estar cambiando para nada cuando está la llave del switch en on y motor apagado, ya que las condiciones de presión ambiental no cambian, no tiene que haber ninguna dinámica en este punto. Por lo tanto, tenemos que ver ese tipo de valores altos de manera completamente fija. Entonces, finalmente, antes de terminar el video, lo que voy a hacer es que voy a desconectar el sensor para simular un escenario de falla total del sensor. Entonces lo voy a desconectar, voy a arrancar el vehículo. Entonces ya desconecté el sensor y le voy a dar marcha al vehículo. Como se puede ver, inmediatamente se iluminó la luz del check engine. El motor sigue a temperatura normal de funcionamiento. Lo acabo de apagar y desconectar el sensor, pero de inicio ya lo que estamos viendo es la luz del check engine encendida. Adicionalmente a eso, lo que estamos viendo aquí es un par de cambios. El primero es el estatus de la luz de aviso de falla. Nos dice on, o que está activada. Ya lo vimos. Aparte de eso, las lecturas del sensor MAP son totalmente ilógicas. En este caso de 177 kilopascales, lo cual está totalmente fuera de lógica. No está ni siquiera cerca de los valores que debemos ver, que es alrededor de los 30 kilopascales. Estamos viendo lecturas incorrectas. Aparte de eso, como se puede ver, es que la dinámica de esa señal o la dinámica de ese dato es totalmente estática, no está fluctuando, no se está adaptando a nada. Por ejemplo, aunque yo acelere, en ningún momento hay cambios, ajustes ni nada por el estilo. Tenemos un valor incorrecto y tenemos adicionalmente un valor estático que no se mueve para nada, lo cual nos está indicando que el sensor está inoperativo y no está entregando nada de información. Entonces, a continuación vámonos a leer los códigos de falla para ver qué códigos tenemos. Como se puede ver rápidamente, nos arroja el código P0108 indicando sensor MAP voltaje alto. Y pues básicamente es el código que tenemos, el P0108 de voltaje alto. También podemos encontrarnos con el P0107, que es un código bastante parecido a este, pero en vez de decir sensor MAP alto o voltaje alto, nos indica sensor MAP señal baja o voltaje bajo. Y como lo había mencionado, en algunos escenarios vamos a tener también otros códigos. Si manejamos el vehículo con falla en este tipo de sensor, podemos tener otro tipo de códigos de mezcla pobre o mezcla rica, en escenarios donde el sensor está dando o reportando valores incorrectos a la computadora. Entonces, otra cosa interesante que vamos a ver también es el tema de el dato con motor apagado y la llave del switch en on. Ahorita lo vamos a ver.
Entonces ya tenemos la llave del switch en on con motor apagado y como podemos ver, el dato o el parámetro del sensor MAP sigue con las mismas lecturas que están erróneas, están en este caso con los mismos valores que veíamos con el auto encendido y como se puede ver son valores incorrectos, tenemos que ver valores alrededor de los 98, 99 kilopascales, aquí vemos 177 kilopascales, lo cual pues está claramente alejado de lo que tendría que ser el dato correcto. Entonces, por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video. No se les olvide darle like al video o me gusta si les gustó o les fue de utilidad. Eso me ayudaría bastante. Y pues nada más, muchas gracias por su tiempo. Los invito a que sigan aquí en el canal y hasta la próxima.